Hoy nos encontramos en las oficinas de Diario Hércules haciendo nuestro especial de las elecciones europeas y hoy nos ha tocado de invitado Edmundo Val. Edmundo Val es un político archiconocido en España, no solo porque fue abogado de Estado y bueno, sigue teniendo el cargo, sino además por estar muy metido en el proyecto de Ciudadanos. Entonces, partiendo de esto, mi primera pregunta pues es, después de toda esta carrera que has tenido, ¿por qué formar otro partido? Sí, eso es una de las cosas que me pregunta mucho mi entorno, ¿no? Y sobre todo porque, como dices, yo, después de dejar de ser diputado, reingresé en el cuerpo de abogados del Estado otra vez. Ahora estoy llevando la jurisdicción social, sobre todo la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Un trabajo magnífico, maravilloso, estupendo. Los compañeros, además, me han acogido con los brazos abiertos y estoy súper a gusto. La verdad es que podía haberme dedicado a mi trabajo maravilloso o a otros proyectos cualesquiera, de tipo profesional o personal, pero es verdad que cuando pasó que el día 23 de julio muchos que somos de centro nos encontramos con que no teníamos una papeleta que nos representara, que no podíamos en las urnas votar a nadie con quien nos sintiéramos a gusto, porque no votamos al PP ni al PSOE, porque no somos de derechas ni de izquierdas, porque no somos ni rojos ni fachas, pues un grupo de personas con las que montamos este proyecto decidimos tirar para adelante. Primero montamos una asociación con objeto político, Nexo, con el objeto de reflexionar, de aportar ideas, de construir posicionamientos ideológicos. Después esa asociación promovió la creación de un partido político, que es el partido político CRE. Nos presentamos el 29 de febrero del año 2024 y decidimos que si nos habíamos sentido huérfanos por no haber tenido papeleta en las elecciones generales del 23 de julio, pues que pasara lo que pasara, teníamos que hacer el esfuerzo de tratar de presentarnos a las elecciones europeas para que la gente, que como nosotros no tenía a quién votar, tuviera una papeleta que meter en la urna. Más gente, menos gente, da lo mismo. Una opción de centro de verdad, como existe en todos los países o en casi todos los países de nuestro entorno europeo y que parece que en España pues es como una especie de extravagancia, ¿no? Que el centro político es una cosa como impensable. Y al final, pues bueno, abandonamos, como se suele decir, nuestro espacio de confort, nuestra comodidad profesional, nuestra vida resuelta, nos metimos en este lío una vez más y aquí estamos, ¿no? ¿Por qué? Pues un poco por la sensación esa de que tienes que dormir tranquilo, de que tienes que cumplir con tu responsabilidad, de que si tienes una mínima posibilidad de conseguirlo, tienes la obligación de intentarlo. Todos somos personas con nuestra vida profesional ya hecha, pero bueno, yo soy funcionario desde hace 31 años, soy hijo y nieto de funcionario, tengo una decidida vocación de servicio público y si algo está en tu mano que puedes hacer para contribuir a la construcción de los intereses generales de todos, pues al final te sientes obligado a hacerlo. Entonces, aparte de aglutinar este voto de los que no son ni de derechas ni de izquierdas, este voto de centro, ya en las medidas concretas, ¿cuáles dirías que son las 3 medidas que CRE tiene que aportar? Bueno, muy bien. Tenemos que distinguir las elecciones al Parlamento Europeo en las que nos encontramos ahora, porque ahí hemos hecho un programa, como es lógico y natural. Bueno, hay, por cierto, otras opciones políticas que al Parlamento Europeo se presentan sin programa, que esto ya me parece, que ya sé yo que, en fin, que a lo mejor no todo el mundo que va a votar se lee los programas, que a lo mejor son un poco ladrillo, ¿no? Pero hombre, presentarse sin programa ya es un poco como decir, mira, que es que a mí esto me da lo mismo, yo voy ahí a conseguir mi sueldo maravilloso en el Parlamento Europeo de 12.000 euros al mes y a reírme de todo, ¿no? Nosotros hemos elaborado un programa a través de la asociación de Nexo, que es donde está, como digo, un poco la potencia intelectual, ¿no? La gente que quiere participar con sus ideas. Con eso también queremos simbolizar, queremos reflejar que somos un partido que bebemos de la sociedad civil, que se nutre de las ideas de la gente normal de la calle, de profesionales que en sus trabajos ya han demostrado su valía y que quiere aportar, como he dicho antes, a la construcción de los intereses generales. Hemos elaborado un programa de 74 folios, que hemos resumido pues, en 6, 7, 8 leitmotivs grandes, pero también hemos empezado a generar ideas respecto al programa nacional, al programa para España, porque al final construir Europa es construir España. Es decir, nosotros somos decididamente europeístas
y pensamos que la aportación de ideas en Europa la hacemos en beneficio de nuestro propio país. Para Europa, se resume todo el programa en una idea muy sencilla. Queremos más Europa, pero queremos otra Europa. Y con esto nos distinguimos de todos los partidos que se presentan a las elecciones europeas. ¿Por qué? Porque primero nos encontramos con, en España, los partidos radicales, que son todos euroescépticos. Tanto Vox como Podemos como Sumar siempre han dicho que quieren más soberanía española. Lo digo irónicamente, pero les falta decir que quieren volver a la peseta y acabar con el euro, ¿sabes? O sea, esto no lo dicen, no se atreven a decir semejante paparruchada. Pero a Vox le hemos escuchado en el Congreso de los Diputados que Europa es una ciénaga multicultural que está dominada por Soros, y tú dices, Dios mío, estos señores que toman para decir estas cosas, ¿no? Como diría Óscar Puente. Y luego a los otros les hemos escuchado también decir que tanto a Europa, que queremos más soberanía. Por supuesto, esto lo decían antes de llegar al gobierno. Ya después de llegar al gobierno ya se han tranquilizado, ¿no? Y luego, en segundo lugar, los partidos que tenemos más cercanos, y me refiero, como es evidente, al Partido Popular y al Partido Socialista, son europeístas, no voy a decir que no, pero no quieren cambiar nada. Claro, tienen en Europa su pesebre, donde meten a políticos que ya están un poco pasados de fecha, un poco ya entrando en la fecha de caducidad del político, o que han sido muy molestos en España y han caído mal, y entonces, oye, le ofrezco el Parlamento Europeo y me dicen que sí, echando leches, porque claro, 12.000 euros al mes, coño, no es cualquier cosa, ¿no? Claro, y entonces, pues claro, no quieren cambiar nada. Mira, ¿cómo puede ser que haya tardado la Unión Europea 10 años en llegar a un acuerdo sobre inmigración? 10 años, un problema acuciante para los países del sur y para toda la Unión Europea. No puede ser, hay que cambiar las cosas. ¿En qué? Pues mira, política coordinada de defensa. Tenemos mayor potencia militar que Rusia, pero no podemos entrar en combate juntos. ¿Por qué? Porque tenemos armamento duplicado, porque no se entienden los sistemas, porque los ejércitos no tienen protocolos de actuación conjunta. No hay que hacer un ejército único, hay que hacer un único mando de todos los ejércitos que distribuya las compras, etc. Y de esa forma tendremos una fuerza disuasoria contra Putin, ahora que como gane Trump, a lo mejor no podemos confiar tanto en la OTAN. Segundo, política de inmigración común. El problema de la inmigración es un problema europeo. Y los países del norte se tienen que solidarizar con los del sur. No es un problema de Grecia, de Italia, con la señora Meloni, que es xenófoba claramente, y de España. No, es un problema europeo. Y ahí hay que hacer incluso una ley de extranjería única, un catálogo de profesiones que necesitan inmigrantes de estas que se llaman deficitarias en empleo, incluso que sea a nivel europeo. Hay que hacer una armonización fiscal porque en Europa existen los paraísos fiscales. Tenemos una armonización del IVA, ¿por qué no vamos a tener una armonización del impuesto sobre sociedades? Tenemos que hacer una política agraria común que desburocratice el campo, que establezca controles fitosanitarios con respecto a los productos que importamos de terceros países, que sancione a los países que tiren la mercancía de los camiones españoles en la frontera, como hizo el otro día Francia, por cierto, con el apoyo de una buena amiga de Vox, que es Marine Le Pen, que dice que a los camiones españoles hay que pincharles las ruedas y tirar las fresas a la carretera. Yo soy de Huelva, con lo cual imaginarás que el tema de las fresas es algo que me toca aquí en el corazoncito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, planteamos una cosa que nadie plantea tampoco, que es un código penal único, común. Sin perjuicio de que haya códigos nacionales, con cada uno de sus peculiaridades, como tenemos en Europa un conjunto de valores comunes, pues que lo proteja un código penal común, un fortalecimiento de la euroorden, para que no vuelva a pasar el bochorno de que no nos entreguen a un Puigdemont. Esto a nivel europeo. A nivel nacional, nosotros vamos a llevar 3 cosas para nosotros fundamentales. Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, no lo defiende nadie, para que las minorías no estén sobrerepresentadas y constantemente chantajeen al gobierno de España, al gobierno de todos. Segundo, simplificación burocrática, que significa que tenemos 6 administraciones, la isla y el cabildo, el municipio, la diputación provincial, la comunidad autónoma, el Estado y Europa. ¿Cómo se comen 8.100 y pico municipios? Hemos hecho una planificación de que esos municipios se podrían reducir a 850 aproximadamente, con un tamaño razonable, de tal manera que en algunas provincias incluso podríamos eliminar las diputaciones provinciales. Y tercero,
estado del bienestar. Para nosotros es fundamental que haya una carta de servicios mínima y única para todo el territorio nacional. No puede ser que un vasco tenga dentista gratis y un andaluz no. No puede ser que si en Cataluña hay una máquina especial que diagnostica o cura un tipo de cáncer determinado, para uno de Ciudad Real sea una epopeya, una aventura burocrática el conseguir llegar a Barcelona para utilizar esa máquina. Esto no puede ser. Carta de servicios mínima y única para todos los españoles en todo el territorio nacional y, por lo tanto, alta inspección de sanidad, alta inspección de educación y EBAU única para todo el territorio nacional. Entonces, claro, bueno, no te digo nada nuevo, pero al menos en el caso de Europa y en concreto en el caso de España, el centro es la posición más difícil. La más difícil. Y ahora mismo, aparte de los partidos que has mencionado, se han presentado otras nuevas alternativas, como podría ser Izquierda Española, que también abandera un poco, aparte de la izquierda, ese centro, teniendo representación, por ejemplo, de miembros que han llegado desde Renew Europe. Entonces, ¿cómo combate esto, cree? La posición de centro es la posición más difícil, pero quiero decir que somos el único partido de centro que se presenta a las elecciones europeas. Izquierda Española ha jugado con esa confusión porque cuando tú dices que eres enemigo de las comunidades autónomas, por cierto, nosotros somos amigos de las comunidades autónomas sin perjuicio de que, como te decía antes, haya que ejercer las funciones de coordinación y haya que evitar la duplicidad de estructuras administrativas que solamente sirven para que los partidos tradicionales metan allí a sus amiguetes, pues entonces, como en España el decir que las comunidades autónomas son malas parece que es de Vox, pues entonces parece que son de centro. Mira, yo animo a dos cosas. Una, a leer los tuits de Marc Luque, está en la directiva de Izquierda Española. Y segundo, a leer la página web del Jacobino, que es el think tank, lo mismo que Nexo es para CRE, el Jacobino es para Izquierda Española. Izquierda Española es un partido marxista-leninista. Es un partido que se parece a la vieja Izquierda Unida de Julio Anguita. Marc Luque, por cierto, termina sus tuits diciendo programa, programa, programa. Os acordaréis que esto lo decía Julio Anguita también. Y cuando le preguntan por si usted está abanderando una posición de centro, dicen, nosotros estamos a la izquierda del PSOE, no a la derecha del PSOE. ¿Qué pasa? Que juegan con la confusión. Juegan con la confusión. Si votas a Izquierda Unida, votas la salida de la OTAN. Lo dice la página web del Jacobino. Me imagino que Felipe González para Izquierda Española será un peligroso fascista. Claro, si votas Izquierda Española, estás votando la derogación del Tratado de Maastricht, porque el Tratado de Maastricht establece una cosa muy peligrosa que se llama libertad de mercado. Y la libertad de mercado es el enemigo de la clase trabajadora. Ya solamente la terminología huele a principios del siglo XX, a la lucha obrera, a la lucha de clases. O sea, a mí que en el siglo XXI alguien esté hablando de la lucha de clases, es que, vamos, no me enfado porque me río. O sea, que mi mujer, que es autónoma, sea una peligrosa capitalista y que un directivo del Banco de Santander, que tiene un contrato por cuenta ajena y que cobra 1 millón de euros al año, sea un pobrecito proletario de la clase trabajadora, que es lo que ocurre en el siglo XXI, es para morirse de risa, cuando no para enfadarse por no abrir, porque ahora esto se lo callan en campaña electoral. Yo en todas las entrevistas que hago siempre digo lo mismo, caray, vete a mirar su programa, que su programa dice lo que estoy diciendo yo. Entonces, desde luego, Izquierda Española no compite por el centro. La última entrevista que he escuchado de Guillermo del Valle, porque eso sí, los periodistas adoran a Guillermo del Valle porque creen que les va a quitar votos a cierta prensa, ¿no? Que le va a quitar votos al PSOE, pues claro, decía, vamos a ver, es que nosotros somos de izquierda, nosotros somos de izquierda, nosotros somos de izquierda, nosotros somos de izquierda. Entonces, ahí se confunda con lo que es el centro político. El centro político es CRE. Otra de las cosas que se podría plantear a alguien sería, hombre, y Ciudadanos, que se sigue presentando a las elecciones. No, mira, Ciudadanos es un partido de derechas. Ciudadanos es un partido que solo es capaz de pactar con el PP, que no es capaz de pactar con el PSOE. Desde aquel error histórico de Albert Rivera en la 13ª legislatura de no pactar con Pedro Sánchez un gobierno de 180 diputados con mayoría absoluta, donde por primera vez en democracia no estuviéramos condicionados por partidos nacionalistas. Es un partido de derechas, el único partido de centro, de verdad, que concurre a estas elecciones, que es capaz de tender la mano en un lado y en el otro, se llama CRE en Europa. Claro, pero aquí, bueno, ya lo has mencionado tú, que una de las críticas que se le hace a CRE es que es un Ciudadanos 2.0. Pero aquí abiertamente has
Bueno, has criticado a todos los partidos que hay. ¡A todos! Porque no hay nadie de centro. Entonces, ¿con quién se va a liar, cree? ¿Cuáles son las alianzas políticas en Europa? Pues esta es una pregunta muy sencilla de contestar, porque nosotros tenemos nuestro programa, sacas el programa, sacas las matemáticas, ves los números como salen, es posible que esos números nos conviertan en una fuerza imprescindible para elegir presidente del gobierno en España, y cuando nuestros votos, y esa va a ser la utilidad que el votante puede ver en votarnos a nosotros, cuando nosotros seamos imprescindibles, sacaremos nuestro programa y le diremos al candidato inmoral. O sea, el candidato que se presenta del PP o del PSOE es siempre un inmoral. Pedro Sánchez yo creo que no merece explicación alguna decir que es un inmoral. Esto es una cosa patente, ¿no? Esto es algo que no merece la pena ser demostrada. No hace falta un teorema matemático para demostrarlo. Pero claro, Alberto Núñez Feijóo, que se sentó con Puigdemont a negociar y se lo cayó, que dijo que durante 24 horas se había pensado la amnistía, que dijo que bueno, que la amnistía no, pero que los indultos igual sí, que dijo que el otro día dijo que los inmigrantes ilegales ocupan nuestras casas, que fue el dirigente que abanderó una campaña en Galicia de hablar solo en gallego, pero nunca en castellano, ese idioma asqueroso. En fin, yo tampoco veo yo que cuando Núñez Feijóo llegue al poder vaya a hacer una política diferente de cambio de opinión de la misma manera que lo está haciendo ahora Pedro Sánchez con tal de conseguir mantenerse en el poder. Son tal para cual. Tal para cual. Lo que pasa es que ahora sufrimos de una manera tan agresiva esa inmoralidad de Pedro Sánchez que somos incapaces de pensar en el futuro que pasará el día de mañana. Quiero recordar los pactos del Majestic del PP con Convergencia y Unión. O sea, que es lo mismo de siempre, vamos, que es lo mismo de siempre. El PNV, Convergencia y el PP. Ahora incluso se está hablando de la posibilidad de un pacto, de una moción de censura del Partido Popular con Puigdemont. O sea, es que esto es el colmo, ¿no? Mira, con nosotros nadie va a hablar de esto. Nosotros, una de las cosas que tenemos es que somos honestos y decimos siempre la verdad. Sacas, por lo tanto, tu programa. Le dices al inmoral que se está presentando como presidente del gobierno, oye, que si quieres mi apoyo, por cierto, te tengo que recordar que mi apoyo es imprescindible, de este programa que me das. Que mi gente ha votado este programa. Los votantes han votado este programa. Me tendrás que cumplir con todos estos objetivos si no quieres que te monte una moción de censura a mitad de legislatura porque me voy con el otro. Es decir, que podemos el día de mañana tener la fuerza que tiene hoy Puigdemont. A mí la gente me dice, hombre, no digas eso, porque es que eso es como un poco de sinvergüenzas, ¿no? Digo, no. Como tenemos unos tipos que con tal de estar en el poder son capaces de cualquier cosa, hay que aprovecharse de su inmoralidad para imponer racionalidad y pragmatismo en la política española. Esto que yo te estoy contando es algo novedoso. Mira, en el año 2015, el partido en el que yo militaba antes, Ciudadanos, llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez, que se llamó el Pacto del Abrazo. Ya está escrito. Tú coges ese pacto, lo actualizas con los problemas que tenemos ahora, impones soluciones moderadas a los problemas, se lo ofreces a Pedro Sánchez que te lo firme o se lo ofreces a Alberto Núñez Feijóo que te lo firme. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros queremos? Ser imprescindibles en la ecuación matemática de acceso y mantenimiento del gobierno de España para condicionar la política española mediante soluciones moderadas que eviten que el Partido Popular se arroje en brazos de Vox como está haciendo en el gobierno de las comunidades autónomas y que el Partido Socialista se apoye en partidos como Sumar, como Podemos, como Esquerra, como Bildu, como Junts para gobernar España. Claro, pero pactando con el PSOE ya estarías pactando con los que proclamaron la ley de amnistía. La política es algo en lo que se viene llorado, ya se viene llorado. Aquí tú de casa ya no vienes lamentándote. ¡Ay, qué pena lo que ha pasado! No, tú de casa ya tienes que salir ya habiendo derramado todas las lágrimas, habiéndote quejado, etc. La política es el arte de conseguir los intereses generales. Y la política es, por lo tanto, aquella herramienta que tú tienes que utilizar con la cabeza. Con la cabeza, no con los hígados. ¿Qué es lo que veamos ahora en el Congreso de los Diputados? Testosterona, insultos, crispación, guerra civilismo, guerra de trincheras,
intención de eliminar al adversario, incapacidad de acuerdo, incapacidad de consenso. La política se desarrolla en una institución que se llama el Parlamento. ¿Qué significa el Parlamento? El lugar donde se habla. Parlar significa hablar. El Parlamento es el lugar donde se habla. Y no solo se habla, sino que además no se grita. Y además se hace una política tranquila y se intenta llegar a acuerdos. Es lo que yo he conseguido en la 14ª legislatura como portavoz de mi grupo parlamentario, llegar a acuerdos con todos. Y la amnistía. La amnistía es una vergüenza. La amnistía es una herida no mortal, pero sí una herida grave en el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es uno de los cimientos de la democracia. La ley de amnistía ha sido además perpetrada con nocturnidad y alevosía, de tal manera que se han roto, se han laminado todos los controles internos que podíamos tener de su constitucionalidad en sede del Tribunal Constitucional y en sede de nuestros propios jueces nacionales. ¿Qué nos queda para que la amnistía no tenga lugar? Solo nos queda Europa. Por tanto, hay que llamar a la ciudadanía a que vote con responsabilidad en Europa, a gente con mérito y capacidad, a gente que tenga buenos currículums, a partidos que tengan programa, al que quiera, cada uno al que quiera. Si puede ser a creer en Europa, mejor. pero de verdad, a opciones sensatas, no a opciones frívolas, alocadas, que no tienen programa, que van simplemente a montar el show, el espectáculo, que son euroescépticos. La única posibilidad que tenemos de acabar con la amnistía es que la Comisión Europea le diga a España: si sigues por ese camino, te voy a retirar los fondos europeos. Me dirás, ¿y esto? Yo creo que esto no va a pasar. Bueno, pues ya ha pasado. Ya ha pasado con Rumanía en el año 2019 con un intento de ley de amnistía. Así que veamos a ver si Europa frena la amnistía, pero desde luego lo que no se puede de ninguna forma es plantear como único programa político derogar el sanchismo, ¿no? Tu programa político es acabar con el adversario. Oye, ¿tú tienes un plan para España y para Europa? No. Yo lo único que quiero es acabar con él. Y tú, por cierto, el que estás en este lado, ¿tú qué quieres hacer de España? Yo, levantar un muro de la derecha contra la derecha y la ultraderecha. ¿Pero tienes algún plan para España? No, tampoco, acabar con ellos. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es ponernos en medio y decir: mira, nosotros lo que queremos es que os deis la mano. Nosotros lo que queremos es llegar a acuerdos. Nosotros lo que queremos es el bienestar general. Y no estar todos los días pegándonos puñetazos, que es lo que estáis haciendo vosotros. Claro, ya que me he metido en las polémicas, te voy a preguntar por dos más. En primer lugar, la de Milei. ¿Qué opinión te merece Milei? ¿Cómo crees que ha sido la respuesta del gobierno? Pues me parece que es un ejemplo claro de la ciénaga política, ¿no? De el oportunismo político, de en lugar de tener la sensatez de desarrollar una política exterior que sea sensata y razonable. La política exterior se mide esencialmente por dos valores. En primer lugar, por el cumplimiento del país con el que tú te tienes que relacionar, de los estándares democráticos y del respeto a las libertades y a los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, por los intereses económicos y geoestratégicos que tu país tiene en relación con el otro país. Hombre, con Argentina parece, ¿no?, que tenemos una relación de hermandad, ¿no? Lo que nos ayudaron los argentinos, lo que nosotros les hemos ayudado a ellos. España es el segundo país empresarialmente presente en Argentina, con un montón de empresas españolas que están allí creando progreso y ganando dinero y creando empleo, etc. Y tú, por un criterio político de corto plazo de a ver si creamos un leitmotiv para las elecciones al Parlamento Europeo, para que me voten a mí, Pedro Sánchez, la lío parda. Y saco al bulldog, o sea, a Óscar Puente, diciendo esa barbaridad de que Milei es un drogadicto. Qué bonito, ¿eh? Un ministro del Reino de España llamando drogadicto, al presidente de la República Argentina. Claro, se la has puesto votando, macho, ¿eh? A un tipo como Milei, que es un macarra. O sea, es un macarra integral, es un payaso, ¿eh? Claro, y entonces llega Milei y se mete con la mujer del presidente del otro país, que es, de nuevo, otra vez también inadmisible. Pero la guerra la has iniciado tú. A ver, el micrófono que se me mete por aquí. ¿Se escucha así? Sí. Vale. Entonces, claro, estás en una situación de decir, bueno, esto es la política exterior que merece un país de la Unión Europea, como es España. País serio.
que necesita, por otra parte, además, llevarse bien necesariamente con Argentina, porque tiene un montón de intereses económicos allí, que tiene que ejercitar una política internacional que no seamos el hazmerreír de la comunidad diplomática del mundo. Yo, que soy funcionario, que soy abogado del Estado, que tengo muchos amigos diplomáticos, yo cuando lo de Óscar Puente, cuando la respuesta de Milei, cuando la reacción exageradísima del gobierno español, porque se habían metido con Begoña, claro, y cuando uno se mete con Begoña, entonces ya es el lumpen, ¿no? De retirar a la embajadora, que casi el paso anterior a la declaración de guerra, ¿no? Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué desastre de gobierno, o sea, qué desastre de gobierno en política internacional. Lo mismo te voy a decir con respecto a Israel y Palestina, y lo mismo te voy a decir con respecto a Marruecos y el Sáhara. Y ahora, claro, ayer mismo Pedro Sánchez ha sacado una segunda carta a la ciudadanía donde volvía a hablar de las máquinas de fango, refiriéndose también a los diarios, a los medios de este país que pues publican ciertas informaciones. Tú, que también has sido atacado por los medios, ¿crees que el centro es la manera de salvar a los medios de estas leyes que atentan contra la libertad de prensa? Primero, absolutamente sí. Segundo, la Unión Europea acaba de dictar ahora, no sé si un reglamento o una directiva, creo que una directiva, sobre la importancia de la libertad de prensa y la protección de la libertad de información. Tercero, ya el Tribunal Constitucional, desde su famosa sentencia 9/2007, en relación con la vinculación que los medios tienen, la posible lesión del derecho al honor de las personas públicas, dejó sentado que la prensa, los medios de comunicación, la libertad de información, es uno de los pilares esenciales de todos los estados democráticos, porque su función es la de crear opinión en la ciudadanía, vertebrar la opinión de la ciudadanía también. Es decir, son un mecanismo de participación democrática en la forma de crear opinión. Por lo tanto, que un presidente del gobierno diga que hay fake news, ya nos dirá él cuáles son las fake news. En general, creo que no me equivoco si aventuro que van a ser aquellas news que se meten con el gobierno. Por supuesto, los medios de comunicación afines al gobierno nunca dicen fake news, son leales, son perritos falderos, son la voz de su amo y son la verdad informativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, dices, a mí meterse con los medios de comunicación pues es lo mismo que hace, por otra parte, el Partido Popular cuando se mete con los medios de comunicación que son la voz del gobierno, que son una prolongación del Boletín Oficial del Estado, ¿no? Prácticamente. Y te voy a decir lo que he hecho yo. Yo he tenido en el Congreso de los Diputados pues un montón de ruedas de prensa, un montón de declaraciones, y he tenido pues muchos medios de comunicación que me han tratado francamente mal. Y no me ha gustado, claro, como es evidente, ¿no? Pero cuando esos y esas periodistas me han llamado por teléfono, después de haberme puesto como hoja de perejil en el periódico, y me han dicho, perdona, ¿te puedo hacer una consulta? Es que tengo una duda jurídica sobre un tema que no entiendo mucho porque yo no he estudiado Derecho. Por supuesto, yo te lo voy a contar. Y al día siguiente ha hecho una pieza que ha publicado en el periódico con cierta calidad jurídica donde ha explicado los temas. Yo siempre he ayudado a todos los periodistas, incluso a los que han hablado mal de mí. En un momento determinado en el Congreso de los Diputados incluso se generó una ola para quitarle la acreditación de prensa a un determinado periodista, que incluso los propios compañeros periodistas no aprecian demasiado. Yo salí en su defensa. O sea, yo defiendo a los periodistas que me tratan mal. Esto es el centro. Esto es el centro. El respeto por las personas que tienen ideas diferentes a las tuyas. Y con respecto a la carta, a vosotros en este medio, como periodistas, os habrá afectado de una manera personal y directa y emocional este tema de los medios de comunicación, de la máquina del fango, etc. A mí, por mi profesión, me ha afectado de una manera mucho más particular y mucho más personal el hecho de que por primera vez en la democracia española el presidente del Poder Ejecutivo dice que un juez prevarica. Nunca había pasado. Tú puedes discrepar de las resoluciones judiciales y acatarlas. Es lo que hacen los partidos constitucionalistas, es lo que hacen los partidos de orden, los que aceptan el marco constitucional, los que creen en el imperio de la ley.
dicen, no me gusta lo que está haciendo este juez. Puedes decirlo porque el juez también es un poder público y por lo tanto está sujeto al derecho a la crítica de los ciudadanos y del resto de los poderes públicos, sí, pero lo acatas. No se te ocurre decir que el juez que está haciendo una cosa que no te gusta está prevaricando. No se te ocurre, pero mucho menos si eres el presidente del gobierno. Eso es inadmisible, eso es inaceptable. Absolutamente bochornoso. Eso rompe la división de poderes. Eso trata de influir en el criterio de un juez. Y encima, no supone otra cosa más que un uso político y meramente propagandístico para las elecciones del domingo. Yo, de verdad, después de esto, a la gente moderada del PSOE, y en particular a periodistas y a juristas moderados del PSOE, por favor, no voten al PSOE. No voten. Aunque solo sea por corporativismo. No se puede votar a una opción política que dice que los periodistas son una máquina de fango, que son parte de un aparato judeomasónico político de Abascal y de Feijóo, donde además se incluyen también unos jueces que son muñecos, instrumentos en manos de opciones políticas de ultraderecha. Es inaceptable. Esto no se puede decir de ninguna manera. Entonces, bueno, pues ya para acabar, ya has dicho, no votéis al PSOE, pero te dejamos pues el minuto de oro para que nos cuentes a quién hay que votar. ¿A quién hay que votar? A ver, yo sé que hay gente que cree que Europa no es importante. Europa es muy importante y en los últimos años ha sido cada vez más importante. Europa paró el intento del gobierno de modificar las mayorías para elegir el Consejo General del Poder Judicial. Europa puede parar la ley de amnistía. Europa tiene una forma de pararlo, que es amenazar a España con la retirada de los fondos europeos, que es la Comisión iniciar un procedimiento sancionador, que es el informe sobre el Estado del Derecho en los países de la Unión, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha sancionado a países como Hungría o como Polonia. Por lo tanto, cuando vayas a votar, ese día, el domingo, el 9 de junio, piensa en votar a quien puede estar formando parte de las instituciones europeas con ese cometido de parar la amnistía, de proteger a nuestros agricultores, de conseguir un código penal común, de fortalecer la euroorden para que no volvamos a tener ese comportamiento sonrojante de las autoridades alemanas y belgas de no entregarnos a Puigdemont, para que tengamos un ejército común y una política coordinada de defensa, para que tengamos una armonización fiscal donde no existan paraísos fiscales que nos hagan competencia desleal y hagan que los capitales españoles se vayan a Holanda, se vayan a Irlanda y tributen por debajo de lo que tenían que tributar en España. Nosotros llevamos todo esto en nuestro programa político. ¿Por qué? Porque creemos en Europa, por eso nos llamamos Cree en Europa. Queremos más Europa, pero queremos otra Europa. Y por eso deberías votar a Cree en Europa, porque la solución es el centro. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Ha sido un placer. Y veremos ya el 9 de junio lo que pasa.